organizada Comisión de, por la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales del Congreso del Estado. Mi nombre es Melina Hernández Sosa, soy diputada local del Distrito 9 con sede en el estado de Oaxaca. También integro la comisión. Pues para mí es un honor, doctor José María Ramos, darle la bienvenida. Agradezco el tiempo, la disposición. Es muy valioso para nosotros que pues, nos pueda compartir su experiencia, su opinión y sobre todo pues sabemos que usted es un hombre una persona que pues ha sido investigador en el tema. Voy a presentarle a la audiencia quién es el doctor José María Ramos. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología del Instituto Universitario y de Investigación José Ortega Gasset de Madrid, España, y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones. Es profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte. Colaboró como investigador en el proyecto Región Transfronteriza México-Guatemala, que pues es una dimensión regional y bases para el desarrollo integral. También participa en redes académicas, tales como la Red Internacional de Investigaciones. Ha realizado investigación en el gobierno y en la administración, tanto en relaciones como México y Estados Unidos. Ha participado en el tema de planeación política migratoria y seguridad fronteriza, y él nos hablará de la relación México-Estados Unidos, Oaxaca. Bienvenido, doctor, y de antemano, pues gracias por participar. Le cedo la palabra. Muchas gracias, diputada Melina Hernández, por esta invitación a compartir algunos puntos de vista acerca de la importancia actual de la relación del tema migratorio en relación México-Estados Unidos y sobre todo cómo esta migración está impactando en el estado de Oaxaca y algunos de sus municipios. Muy rápidamente me voy a permitir compartir una presentación que diseñé para tal efecto. Adelante. Listo. Bueno, pues nuevamente un agradecimiento a la Comisión de Inmigración y Asuntos Internacionales por esta invitación a compartir algunos puntos de vista sobre un tema que en el marco de la Semana de Migración que se está llevando a cabo resulta sin duda alguna de gran importancia. Por una parte voy a mencionar de manera muy general cuál es el nuevo contexto en la política de inmigración de Estados Unidos y qué nuevas oportunidades se están generando para México, pero sobre todo para estados como Oaxaca. Como ustedes saben, la nueva administración del presidente Biden ha planteado toda una agenda nueva que trata de cambiar algunas políticas de la pasada administración federal del anterior presidente. Uno de los temas novedosos es que ellos están planteando un nuevo marco en la gestión migratoria, sobre todo para tratar de reducir los flujos migratorios desde su origen. Sin embargo, como sabemos, este tema es un tema muy complejo por las diferencias salariales que existen entre nuestros países. Y porque además, como sabemos, la migración de connacionales es una migración, en varios de los casos, histórica, con redes sociales, en otras palabras, que va a ser muy difícil que se pueda reducir sustancialmente en el corto y mediano plazo. En ese sentido, esta nueva administración, por ejemplo, se ha caracterizado por una serie de temas novedosos. Uno de ellos, diría, es la aceptación de cerca de 70,000, 80,000 menores no acompañados. Ese es un fenómeno nuevo, reciente. Como ustedes saben, el pasado gobierno de Trump rechazó este tipo de flujos y sobre todo
rechazó las propuestas de reunificación familiar. Sin embargo, bueno, por otra parte, esta administración tiene un récord de cerca de 1.500.000 migrantes deportados en el año fiscal, que va de octubre del año pasado a septiembre de este año, con lo cual, bueno, pues se refleja que en los últimos 20 años no se había dado este nivel. Este incremento refleja cerca de un 30% de nuestros migrantes que pretenden reincidir al entrar a Estados Unidos. De ese total, de ese 1.500.000, cuando menos casi un 60% serían de origen mexicano. Los demás serían procedentes de nuestros países centroamericanos, ¿no? Ahora bien, este tema de la migración con estas nuevas políticas ha generado una diversidad de temas. Uno, pues el tema crítico que siempre ha caracterizado esta relación con los Estados Unidos, es decir, el tema de violación de derechos humanos, pero también ha fortalecido los temas de seguridad fronteriza, el tema de salud por los temas de pandemia. Y aquí hay un dato interesante y preocupante, ¿no? De ese cerca de 1.500.000 personas de nuestros migrantes que han sido expulsados de Estados Unidos, pues la mayoría pues no reciben algún protocolo sanitario, no se vacunan, y eso pues sin duda alguna es preocupante, ¿no? Porque estamos hablando de un contexto de pandemia, estamos hablando de migrantes muy vulnerables. Entonces, allí es preocupante y llama la atención porque, bueno, pues el encargado del tema de vacunación en Estados Unidos, el director de servicios de salud es ¿cómo se llama? Javier Becerra, de origen mexicano, un gran abogado que en su momento entabló varias demandas legales al gobierno federal de pasadas administraciones. Y ahora, pues, lamentablemente, por este criterio de seguridad nacional que ha establecido la administración pasada con Trump a través del título 42, que dice, entre otras razones, que por razones de seguridad nacional y seguridad pública, sobre todo, los migrantes tienen que ser expulsados inmediatamente a sus lugares de origen, ¿no? Sin ningún protocolo. Y eso, repito, es muy, pero muy preocupante. Hace 10 años tuvimos una pandemia, la H1N1, y en ese entonces funcionó un programa de América del Norte muy eficaz, muy integral, porque permitió pues toda una estrategia de salud, toda una estrategia de que no disminuyeran las cadenas de valor, de que no se redujeran los flujos para mantener la competitividad y sobre todo las políticas de apoyo a nuestras comunidades migrantes. Ese programa se debió haber reactivado en esta coyuntura que estuvo cerrada la frontera cerca de 20 meses. Sin embargo, por ese criterio de seguridad nacional establecido por la pasada administración y que esta administración lo ha seguido manteniendo, ahorita vamos a explicar algunas razones por las cuales lo sigue manteniendo, sigue presente, ¿no? Entonces, cabe mencionar algo muy importante, que en la última reunión que sostuvieron nuestros presidentes en la cumbre de los presidentes, que fue el 18 de noviembre, uno de los acuerdos importantes fue la reactivación y reformulación de este plan de América del Norte. Y precisamente con cuál argumento, pues con el argumento de que pues se siguen esperando nuevas pandemias y por lo tanto se requiere una eficaz colaboración entre los gobiernos federales y sobre todo a nivel de impactos en nuestras fronteras, ¿no? Creo que ese es un hecho muy, pero muy importante. Entonces, esta nueva agenda implica derechos humanos, seguridad fronteriza, seguridad nacional, pandemia, el tema de los menores, alternativas de empleo, cuestiones ambientales, etcétera, etcétera. Es decir, una diversidad de temas que nos plantean la siguiente pregunta: ¿cómo gestionarlos todos a la vez? Desde nuestros municipios, desde el estado de Oaxaca, desde el gobierno federal, con colaboración de Estados Unidos. Ese es un tema bastante complejo, pero que ahí nos presenta una serie de alternativas interesantes en la materia.
Como ustedes saben, esta administración ha generado pues, varios cambios, varias políticas novedosas. Una de ellas es que, de mi punto de vista, ellos elaboran un diagnóstico y una propuesta de política pública, me refiero a la nueva administración del presidente Biden, y ellos han propuesto un programa de desarrollo hacia la frontera sur y Centroamérica. Desde mi punto de vista, ese es un programa bastante completo que incluye pues varios temas relevantes que de alguna u otra manera deberían de impactar en nuestros estados como Oaxaca. Aquí el reto es cómo se pueden hacer viables los recursos que se estimaron. Por ejemplo, en un primer momento se habló de cerca de 4,000 millones de dólares. Recientemente se espera una primera inversión de cerca de 1,000 millones de dólares. El problema es que, en principio, la mayor parte de sus recursos serían para los países del Triángulo Norte, es decir, estamos hablando de Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero ¿cuál es el problema de estos países? Pues lamentablemente existen algunas diferencias con el gobierno de los Estados Unidos, en otros casos hay problemas de ingobernabilidad, hay problemas de limitaciones en las políticas públicas y por lo cual pues los emigrantes se dan esos procesos de migración de nuestros compatriotas, en este caso de Centroamérica hacia México y posteriormente Estados Unidos. Pero yo creo que es una buena opción este programa de desarrollo. También recordarán que la actual administración del presidente López Obrador trata o ha estado exigiendo que Estados Unidos clarifique los recursos, que se comprometa y sobre todo, bueno, pues que se pueda avanzar hacia una reforma migratoria de la cual haré alguna mención. Bien, uno de los temas que son también novedosos en la nueva política de Estados Unidos hacia la región es que en enero de este año el presidente Biden pidió que se hiciera una evaluación de los efectos del cambio climático en los flujos migratorios de la región. Eso es un estudio que por primera ocasión lo pidió el presidente. Me parece que es un estudio, yo lo revisé, es un estudio bastante completo que plantea un diagnóstico, escenarios, alternativas, etcétera, etcétera. Y el gran reto que va a tener ese estudio es su viabilidad. Pero, por ejemplo, entre las cosas que ellos están visualizando es que ellos visualizan que en los próximos años, a raíz de situaciones que se van a dar en Centroamérica y de alguna manera en frontera sur, por efectos de inundaciones, de cambios en los niveles de temperatura, etcétera, se podría dar pues una mayor emigración hacia frontera sur, pero también hacia los Estados Unidos. Por lo tanto, ellos ya están visualizando una serie de estrategias en la materia. De esa manera, el Programa Estatal de Cambio Climático que el gobierno del estado de Oaxaca elaboró me parece importante. Yo creo que lo podrían actualizar en la medida en que se hiciera ese link con ese estudio que acaba de dar a conocer hace un par de meses el gobierno de los Estados Unidos. Y repito, pues ese es un tema muy importante. En resumen, creo que este nuevo contexto en Estados Unidos, si bien ha generado cierta polarización, también ha generado algunas o varias oportunidades para nuestras comunidades migrantes en Estados Unidos. Algunas estimaciones de la migración de nuestros connacionales oaxaqueños a Estados Unidos nos representarían algunos de estos datos de manera muy, muy general, solamente para tratar de contextualizarlo, ¿no? Se estimaría que habría en Estados Unidos cerca de 1,200,000 migrantes en Oaxaca. Yo pensaría que puede haber más, pero bueno, esa es una estimación. Entre el 2015 y el año pasado salieron de Oaxaca cerca de 130,000 migrantes. Me parece una cantidad también, no me parece, yo diría que son más, y sobre todo pues a raíz de los efectos de la pandemia, no solo en Oaxaca, ¿no? Sino en varios de nuestros estados, ¿no? La mayor parte de los connacionales se van a Estados Unidos, sobre todo, bueno, por estas alternativas que se han creado en Estados Unidos históricamente,
y que yo considero que ahora en Estados Unidos se van a seguir agudizando, sobre todo por esas nuevas iniciativas que se dan en Estados Unidos. El crecimiento, por ejemplo, que se espera del cerca del 6% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos a raíz de este gran proyecto de infraestructura, va a generar mayor demanda para nuestros connacionales en Estados Unidos. En otras palabras, Estados Unidos ha sido, es y será el principal centro a partir del cual nuestros migrantes van a ir hacia Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que uno de los retos, que entre otros que tiene esta comisión, es darle seguimientos a estos flujos, pero también apoyar de alguna otra manera las iniciativas de respaldo a nuestras comunidades allá y sobre todo, ahorita vamos a entrar a otro tema que me parece muy importante, las remesas que nos están generando nuestros migrantes oaxaqueños en Estados Unidos. ¿Cuáles son algunas de las opciones de la migración para el estado de Oaxaca? En primer lugar, desde el punto de vista de las remesas, los datos del Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante me parece muy importante. El monitoreo constante que ellos están haciendo creo que es un avance muy loable. Hay que seguir respaldando este tipo de iniciativas gubernamentales. De enero a septiembre del 2021, el Estado captó cerca de 1.730 millones de dólares. Unos cerca serán 36 mil millones de pesos al cambio actual por concepto de remesas. Y aquí el dato que nos indica el instituto es que esto representa cerca de un 22% más de lo captado en el mismo periodo del 2020. ¿En qué contexto? En contexto de pandemia, en contexto de restricciones. Recordarán que pues Estados Unidos sigue estando en pandemia. Simplemente les comparto este siguiente dato. Si uno revisa los datos del número de contagios y fallecimientos en dos estados claves, como son California y Texas, si uno revisa de diciembre del 2020 a principios de este mes, esos dos estados han triplicado en cerca de un 300% el número de contagios y fallecimientos. Nada más para que vean la importancia. En un contexto de vacunación y de cierre de fronteras. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que esa mayor parte de esas personas que han estado falleciendo no se han vacunado. Por eso yo creo que es muy loable que nuestras comunidades migrantes estén haciendo estos grandes esfuerzos para fortalecer, en este caso, los recursos de sus familiares en Oaxaca y en otros estados. Oaxaca estaría ubicado, perdón, como en el 7º lugar en recepción de remesas, superados por estados como Guerrero, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, que son estados que por sus mayores flujos de migrantes en Estados Unidos pues tienen un mayor aporte, ¿no? Pero están en el 7º lugar y eso sin duda alguna es muy importante. ¿Cuáles son los principales municipios que han captado remesas? Bueno, esos son datos del junio del 21. Los datos a septiembre yo creo que no variarían de manera muy sustancial. Estamos hablando que el principal municipio sería Oaxaca de Juárez, con cerca de 93,600 dólares. Después seguirían Oaxapan de León con 43,449. La Colula de Matamoros, San Pedro Mixtepec, heroica ciudad de Tlaxiaco, Juxtlahuaca y Putla Villa de Guerrero con 19,045 millones de dólares. Entonces, sin duda alguna, pues esos recursos son recursos muy importantes que están recibiendo estos municipios. Y de ahí viene un gran tema que, bueno, no es motivo de esta charla, pero yo creo que es un reto que puede impulsar, en este caso la comisión, es cómo a partir de estas remesas, que en muchos de los casos benefician a unidades familiares, es decir, nuestras familias que existen en Oaxaca,
Pero aquí el gran desafío es cómo coadyuvar o cómo agregar un plus para que los recursos, estos recursos que sin duda alguna son importantes, o sea, estamos hablando de recursos que imagínense de no recibirse en los últimos 15 o 20 años, las situaciones que pueden caracterizar a estos municipios oaxaqueños. Entonces el gran reto es cómo generamos proyectos de desarrollo local, de desarrollo comunitario, a partir de mezclar o tratar de mezclar estas iniciativas de remesas con recursos del gobierno del estado, con recursos de los municipios, con recursos federales y, como lo voy a comentar en su momento, pues con recursos o iniciativas que los clubes de migrantes de Oaxaca en estados podrían coadyuvar. Yo creo que ahí hay una serie de opciones que se pueden hacer en un contexto en donde pues la tendencia va a seguir siendo favorable, es decir, un mayor incremento de las remesas. ¿Dónde están trabajando nuestros connacionales oaxaqueños en Estados Unidos? Pues en temas de construcción, manufacturas, labores profesionales, áreas administrativas, hoteles y restaurantes, áreas de salud y educación, sobre todo aquellos que tienen mayores niveles de profesionalización, en áreas de comercio, etcétera, etcétera. Es decir, podemos apreciar que ha habido un cierto mayor diversidad laboral a diferencia de esos 10 años, y eso estaría asociado a que en los últimos años la migración de oaxaqueños cada vez más tiene una mayor formación profesional. Y eso sin duda alguna se puede ver reflejado en esta diversidad de labores que existen. Bien, ¿cuáles son algunas de las alternativas que se pueden generar, que yo vería como algunas oportunidades en función de los aportes, los logros, los beneficios que genera nuestros migrantes oaxaqueños en Estados Unidos? Por una parte, ya lo he mencionado, ¿no? Es decir, estos proyectos productivos y comunitarios, yo creo que es muy importante. Si bien la mayor parte de las remesas atienden necesidades inmediatas familiares, el gran reto es cómo, por ejemplo, supongo que en Oaxaca existen algunas iniciativas para que las mujeres puedan generar algunas alternativas de autoempleo, que puedan fortalecer la micro, pequeña y mediana empresa. Por ejemplo, ahorita en el marco del Tratado de Libre Comercio, uno de los temas que han estado puntualizando las secretarias de comercio, que son 3 grandes profesionistas de México y Estados Unidos, es el hecho de tratar de fortalecer proyectos comunitarios para grupos vulnerables y que estén vinculados a comunidades indígenas. Creo que ya hay una área de oportunidad muy importante para que a partir de las remesas que están generando porque también hay recursos hay envío de mujeres migrantes a través de remesas. Entonces, si se da esta mezcla de la cual yo estoy hablando, de mezclar recursos estatales, federales y locales, vaya, el impacto puede ser muy importante, ¿no? Y sobre todo porque estamos abonando a fortalecer políticas de inclusión, de solidaridad, de cooperación y particularmente disminuir la vulnerabilidad. Igual, la relación con los clubes migrantes me parece muy importante. Los clubes migrantes históricamente han tenido un papel muy relevante en la atención de necesidades en nuestras comunidades. Creo que es relevante seguir trabajando en fortalecer esos vínculos y con respecto a las diferentes prioridades que se puedan dar. Pueden existir diferencias quizás políticas, ideológicas, pero el trabajo que se puede hacer con la comunidad creo que es el punto de vista más importante. Un tema que se puede seguir trabajando es que puede ser a través de los clubes de los migrantes o a través de los consulados, es el fortalecimiento cultural de nuestra cultura oaxaqueña en Estados Unidos. Creo que es muy importante dar a conocer y fortalecer toda esta cultura,
toda esta gastronomía, todo este valor que históricamente ha tenido el estado de Oaxaca y que sin duda alguna refleja la riqueza cultural, social, comunitaria, gastronómica, y que en una coyuntura actual que me parece importante hay que seguir fortaleciendo. Uno de los actores que creo que hay que seguir trabajando y que creo que no se ha visibilizado, se da una cierta participación a través de los clubes migrantes, son las redes de empresarios en Estados Unidos. Seguramente hay empresarios de origen oaxaqueño que ya están muy bien posesionados, que tienen familiares en el estado de Oaxaca, que incluso pueden tener algunas actividades de negocios de manera conjunta. Yo creo que esas redes de empresarios hay que seguir fortaleciéndolas. Yo hace varios años coordiné un proyecto acerca de los empresarios de origen hispano en Estados Unidos y realmente el avance que se tenía hace 20 años ha sido fenomenal. Creo que en la coyuntura actual se ha incrementado estos avances de estos empresarios, micro, pequeños y medianos empresarios. Entonces, es un tema de redes, es un tema que habla de la importancia de crear proyectos comunes con esta red de clubes de migrantes, nuestras embajadas, nuestros consulados, esta red de empresarios. No sé si seguramente el Estado tiene alguna casa en Estados Unidos que pueda ser, digamos, el vínculo para generar proyectos comunes desde el punto de vista cultural, laboral, empresarial. Es decir, aquí el tema es visibilizar el aporte que tiene Oaxaca para Estados Unidos, para el mundo, pero sobre todo los beneficios que se pueden generar para Estados Unidos. Una de las alternativas que poco se ha visibilizado y que es un tema que ha avanzado en los últimos años en Estados Unidos, es que Estados Unidos ha estado dando visas laborales para el sector agrícola. Pensaría que en estas visas, cuando menos un 20 o un 30% serían migrantes oaxaqueños que van y vienen. Estas visas son las visas H2A y H2B para actividades específicas. Esas visas se han incrementado incluso desde la pasada administración del presidente Trump. Ahora este año tengo entendido que han sido cerca de 250,000 visas. Creo que México puede seguir insistiendo a Estados Unidos de incrementar este número de visas, sobre todo porque son visas laborales. Y es un reconocimiento un poco lo que planteó el presidente López Obrador en la última reunión de la cumbre con los presidentes de Canadá y el presidente Biden. Estamos hablando de un mercado laboral integrado. Estados Unidos requiere nuestras comunidades de migrantes para sectores tradicionales de agricultura, pero como lo estamos viendo, también para el sector de servicios, para sectores profesionales. Por lo tanto, creo que aquí hay un gran aporte. El otro tema es cómo se están dando esta reintegración de aquellos migrantes que pueden retornar o que han sido lamentablemente deportados de Estados Unidos. Creo que aquí hay dos dimensiones importantes. Por una parte, seguramente es cuestión de revisar los datos, cuando menos en los últimos años, esos ciudadanos de origen oaxaqueño, ciudadanos de Estados Unidos de origen oaxaqueño, han pretendido regresar o han regresado a Oaxaca. Y allí pues creo que el gran reto que tienen las políticas públicas del Estado es decir, qué tipo de apoyo se les puede brindar, qué tipo de alternativas se pueden generar. Ahorita, por ejemplo, está muy de moda todo el tema de las nuevas economías creativas y culturales, a partir de las cuales se pueden generar alternativas de autoempleo, a partir de las fortalezas y el talento que tengan en estos casos, pues profesionistas o migrantes que han decidido, que han estado 20, 30 o 40 años en Estados Unidos y que han decidido regresar pues de manera voluntada a vivir a Oaxaca. Yo creo que es muy válido. Y por otra parte,
qué alternativas podemos generar, en este caso para los migrantes que han sido deportados y que por diferentes razones pues, no han podido concluir su estancia en Estados Unidos. Yo creo que aquí el reto es cómo se fortalecen las opciones educativas, cómo a partir de las remesas se pueden generar alternativas alternativas laborales en el corto y mediano plazo para que nuestros migrantes, vaya, pues es muy difícil que desistan migrar y sobre todo tomando en cuenta estas enormes diferencias salariales, estos procesos históricos, estas redes sociales y pues el escenario que viene en el corto plazo, ¿no? Que si bien va a seguir un control migratorio por parte de Estados Unidos, vaya, pues el crecimiento que se espera de este país en los próximos años nos estaría indicando que pues un crecimiento relevante, ¿no? Entonces, el último comentario, ya para ir cerrando la presentación de la reforma migratoria. Esta reforma migratoria de Estados Unidos es muy importante para el presidente Biden. Sería la primera reforma migratoria que ha estado planteando una administración demócrata en la historia de los Estados Unidos. Ese es el nivel de la importancia de esa reforma migratoria que estaría legalizando cuando menos entre 8 y 10 millones de migrantes irregulares en Estados Unidos, de los cuales cuando menos un 55% o 60% serían mexicanos, de los cuales cuando menos un 7 o un 8%, esa sería mi estimación, serían migrantes procedentes de Oaxaca. Esa es la gran importancia de esta reforma migratoria. Pero ¿cuál es el problema que tiene esta reforma migratoria? Que hay una creciente polarización por parte fundamentalmente del Partido Republicano, con lo cual en el corto plazo se ve difícil que se pueda dar esta votación. Bueno, este año es muy complicado. El otro también, porque hay elecciones intermedias. Entonces, yo creo que el gran reto que se puede hacer desde el gobierno mexicano del estado de Oaxaca es seguir visibilizando los grandes aportes que dan nuestros flujos migratorios, tanto a estados y ciudades gobernadas por demócratas, pero también por republicanos, porque se requieren cuando menos 10 votos de senadores. Y lo que hemos visto es que simplemente para el voto de la política de infraestructura ha sido muy, muy complicado tener el apoyo de esos 8 o 10 senadores republicanos. Los que han votado a favor de la iniciativa de infraestructura del presidente Biden han sido criticados por parte de sus compañeros republicanos, pero yo creo que si se hace una buena estrategia de visibilizar el papel, el aporte de la inmigración y los beneficios que tiene para la economía de Estados Unidos y particularmente para estos senadores republicanos, creo que es viable avanzar en una iniciativa más compleja. Conclusiones. Como le hemos comentado, esta nueva política del presidente Biden ha generado lo que yo llamo la necesidad de avanzar hacia una gestión, una gobernanza y una política multidimensional, donde están presentes pues, estos temas de inmigración, estos temas de control de las fronteras, el tema de los derechos humanos, el tema de las remesas, el tema ambiental, el tema de la salud, etcétera, etcétera. Es decir, se ha abierto una caja de Pandora en la cual se han diversificado los temas y por lo tanto, bueno, pues esto presenta de mi perspectiva oportunidades, pero también retos para que el estado de Oaxaca asuma una política integral y de alguna manera articulada con las iniciativas que trae el gobierno federal. Igualmente, perdón,
Me parece importante que Oaxaca se vincule con las iniciativas de desarrollo que ha estado promoviendo y que va a seguir promoviendo el gobierno de Estados Unidos, con esta nueva óptica de atender las causas de la migración desde su origen. Como lo comenté en esta presentación, la política de desarrollo de Estados Unidos a Centroamérica, desde mi punto de vista, es una de las políticas más mejor construidas en los últimos 15 años. Aquí el gran reto es que sea viable de generar crecimiento, viable de disminuir la inmigración hacia Estados Unidos por estas diferencias de las cuales estamos comentando. La otra conclusión es pues el gran reto que tiene el Estado, ¿no? De tratar de generar una política integral que trate de apoyar las diferentes demandas, necesidades de nuestras comunidades migrantes en Estados Unidos, pero también cuando nuestros migrantes regresan hacia nuestro estado. Entonces, yo creo que, y sobre todo, pues considerando el aporte, es decir, ese cerca de 20% de recursos que se están generando en favor del Estado, pues nos indican el aporte, la relevancia y que por lo tanto debería existir una gran responsabilidad por parte de las políticas públicas de atender. La otra sugerencia que se puede formular al Estado y que la Comisión puede enarbolar y apoyar es una mayor coordinación con organismos internacionales que recientemente se han involucrado en el tema migratorio. La Organización Mundial de la Salud, particularmente la Organización Panamericana de Salud, que ha generado o pretende generar una serie de mecanismos de vinculación para tratar de apoyar a nuestros migrantes en sus procesos de inclusión o de migración a frontera sur y posteriormente hacia Estados Unidos. Lo que está haciendo la ACNUR con nuestros migrantes, la Organización Internacional de Migraciones, ellos elaboraron un interesante estudio sobre los impactos de la migración en Oaxaca. Mi punto de vista es que ese estudio, el gran reto es cómo tratar de aprovechar o articular las diferentes dimensiones y que permitan ver la migración y la inmigración como oportunidades, como alternativas importantes que afloren, pero sobre todo que traten de atender, en este caso, las políticas en la materia. Y finalmente, con la UNICEF, ¿no? La UNICEF recientemente ha abierto oficinas en Tijuana, en Ciudad Juárez, para tratar de atender estos flujos de los menores no acompañados. En otras palabras, y ya para terminar, creo que esta nueva política migratoria en Estados Unidos abre oportunidades, abre opciones, abre alternativas. El gran desafío que se tiene desde que yo lo vería por parte del Congreso del Estado y particularmente de la Comisión de Temas de Migración y Asuntos Internacionales es tratar de identificar, plantear una serie de estrategias y darle seguimiento y sobre todo generar mayor valor para nuestras comunidades migrantes. Muchas gracias. Pues doctor José María, agradecemos mucho su ponencia, su información. Para nosotras como comisión es muy importante que lo que usted nos acaba de compartir, y justamente estaba pensando en esto. Quizás no hemos visto que el tema migratorio, que la aportación que hacen nuestros migrantes representa un reto, representa una oportunidad para el Estado mexicano, para Oaxaca, pero especialmente para nuestros municipios y comunidades en un nivel micro, ¿no? Porque su servidor ha tenido experiencia en lo que usted decía ahí, cómo le hacemos para mezclar recursos. Anteriormente había un proyecto que se llamaba 3x1, que se hacía ahí con las organizaciones, el municipio, el estado, y se hacían obras y proyectos que difícilmente se podían, que no estaban dentro de los catálogos de obra del estado o de la federación, y con esto pues podían ellos hacer algunas acciones de infraestructura o proyectos productivos. Hoy desgraciadamente ese proyecto ya no está,
pero creo que es importante que se vaya retomando en lo local, en Oaxaca, ¿no? Que vayamos trabajando en una estructura así. Los municipios tienen, en el marco de su libre determinación, pueden hacer ese ejercicio. Solamente hay que darle un plus importante. Creo que tendrían que considerarlo dentro de su ley de ingresos, los municipios, para que se refleje la aportación que está haciendo el migrante, lo puedan contabilizar en su hacienda, y al final pues ellos están haciendo como un doble beneficio, captan más recursos de migrantes, hacen una obra y al final esto se va a reflejar en un tema de que van a captar recursos y Hacienda les va a incrementar sus participaciones municipales. Entonces creo que por ahí hay una puertecita, podemos revisar cómo está la ley, y decirle a los presidentes, asesorarlos, hacer una campaña, porque sí se ha hecho. Me ha tocado ver en la Mixteca, me ha tocado ver en una comunidad muy cercana a mi comunidad, que es Santa María Jaltianguis, en donde el presidente municipal le presenta a la Organización de Migrantes en Estados Unidos un proyecto y de esa forma se lo valida la Organización de Migrantes y pueden construir que una cocina comunitaria, que la barda del panteón, que la pavimentación de una calle, ¿no? Hay experiencias, solamente hay que visibilizarlas, reconocerlas, exhibirlas, que ahí están, y cuantificarles y darles el reconocimiento, a lo mejor ahorita social, después legal, después económico y hasta en la hacienda pública, ¿no? Y efectivamente creo que yo nomás quiero preguntarle algo. ¿Me, me podría ayudar si este estudio que mandó a hacer el presidente Biden en torno a la migración y el cambio climático está disponible? ¿En qué página? Si lo podemos este, atender, porque sí es cierto, pues puede tener un efecto hacia donde se van a concentrar las, las personas, ¿no? Donde va a haber mayor crecimiento poblacional, más necesidad, más impacto en los recursos naturales, pero pues yo creo que también en el sur, en nuestros países, como ya lo está haciendo el presidente de la República, que está diciendo vamos a invertir, tenemos el programa Sembrando Vida, inviertan de Estados Unidos y Canadá, vamos a trabajar en Centroamérica, ¿qué podemos hacer para reducir este flujo, esta migración masiva, ¿no? Que desgraciadamente hace algunos días tuvimos una experiencia muy cercana en Chiapas, donde pues fallecieron migrantes guatemaltecos, ¿no? Ese es el tema del estudio. Es lamentable también decirle que efectivamente carecemos de una política, de un presupuesto para la reintegración de los migrantes por cualquier forma que sea, por decisión propia de regresar o por deportación. No hay recursos suficientes. Las instituciones migratorias en el Estado, es decir, sí tengo pequeños recursos, pero no es lo suficiente como para que el hermano migrante pueda emprender una empresa o un negocio formal o algo. No es suficiente. Entonces, ahí sí estamos débiles. Me parece que es un buen acierto que usted nos acaba de comentar. El, el tema también de a ver aquí, el tema con la coordinación de los organismos internacionales me parece muy importante, y es preocupante el tema de los menores no acompañados. La verdad, me ha tocado escuchar algunas organizaciones de la niñez y pues a lo que se enfrentan los niños, la violencia física, emocional y hasta a veces sexual, ¿no? Porque van solos, no van, se desprenden de un familiar cercano, se quedan desprotegidos allá. Entonces, creo que eso es algo muy importante que tenemos que trabajar. Y, y si usted sería a lo mejor como una primera reunión, la tomamos así con usted, que es el experto en el tema, si pudiéramos a lo mejor en algún momento pues acercarnos a estas organizaciones que ya están trabajando, que ya traen propuestas,
como la OMS, como los representantes de la Organización Panamericana en México, con la UNICEF, los que están trabajando en México. Entonces, para que podamos también nosotros conocer a fondo la problemática y ver qué podemos hacer desde el marco estatal, ¿no? Porque estamos en un contexto estatal y municipal y empezar a trabajar. Pues esa es mis comentarios. Creo que pues es verdad que hay una reforma migratoria que va en camino, que pues ya Biden o Estados Unidos va avanzando. Y ahorita justamente comentábamos aquí con una compañera que está aquí conmigo, me decía, si esa reforma migratoria se logra aprobar, va a haber también un flujo económico, porque nuestros connacionales van a poder regresar de manera frecuente a México, a su lugar de destino, y va a haber economía, van a venir a invertir, y lo que implica económicamente a México esta reforma migratoria. Entonces creo que pues me pareció muy, muy interesante, doctor José María, su presentación. Vamos a exponerlo con las demás compañeras y compañeros diputados de la Comisión Migratoria, y quisiéramos pues estar en una comunicación constante con ustedes, con usted, y qué más podemos hacer, ¿no? Sus propuestas me parecen interesantes, tenemos un gran reto, y ver el tema de la gobernanza, ¿no? En el tema de migración.